hospitalidad de ustedes y de todos los magallaneños, ciudad pues, realmente acogedora y cálida con el trato que nos dan a los que venimos aquí, que no nos sentimos forasteros sino magallaneños. El objeto de la visita es de recabar el cumplimiento de una circular que ha emitido el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, que es la 036 del 8 de julio del presente año, a través de la cual se están haciendo unas recomendaciones a las autoridades sanitarias de los municipios del país para que se preparen para la llegada eventual, aunque están disminuyendo los factores que hacen pensar que podría ser como muy grande, del fenómeno de la niña en la temporada 2016-2018. Esto es consecuencia de otra circular, la 42 del 17 de junio de este año, que emitió la Unidad de Gestión del Riesgo y que imparte instrucciones para la preparación y alistamiento de la segunda temporada de lluvias. ¿A qué obliga esto? Pues está obligando a las entidades territoriales del país, que son los departamentos, los distritos y los municipios, a que elaboren planes territoriales de contingencia e identifiquen las zonas de riesgo y establezcan mecanismos de coordinación sectorial para prevenir el impacto de este fenómeno. Ya todos sabemos el desastre que hubo recientemente en el año 2010 y lo que ha habido en temporadas lluviosas de tiempos pasados. En consecuencia de esto, y dentro de lo que corresponde a las autoridades sanitarias, que en cada municipio y en cada departamento la autoridad sanitaria es el secretario de salud o el director local de salud pública, a pesar de que la competencia de la garantía de la prestación de los servicios de salud la tienen exclusivamente los gobernadores y los alcaldes, tanto municipales como distritales, ellas deberán tomar medidas preventivas para anticiparse y estar prevenidos para evitar o para paliar lo que se pueda presentar con ocasión del surgimiento de algunas enfermedades. A ver, señor Luis Arra, ¿y cuáles serían esas medidas? ¿Cuáles serían las recomendables que se deben tomar, secretaría? Bueno, el país y el mundo en materia de salud está enmarcado dentro de unas normas que son los protocolos y las guías de atención. También hay unas medidas preventivas. ¿Qué se prevé que pueda suceder en el caso eventual de que se presente un fenómeno de la niña? O sea, que las lluvias, la temporada de lluvia de fin de año, la segunda hora del 2016, sea mayor que la que habitualmente es, o sea del fenómeno de la niña, es estar preparados primero para prevenir y también tener un plan de contingencia por si pasa. No debe pasar. Las autoridades de salud están instituidas para prevenir. Si sucede algo, entonces ya tomamos las medidas de curar y de sanar. Primero, el incremento de las enfermedades transmitidas por vectores. En este momento hay una alerta que ya ha tenido una connotación mundial por algunas de estas enfermedades, como el Zika, que está ya no solamente afectando a la gente de hoy, está afectando a la gente del futuro por las situaciones que estamos viviendo de microcefalia y otras cosas que se están viendo. El dengue, el chikungunya, especialmente en algunas zonas, la malaria. En las enfermedades diarreicas agudas, sabemos que cuando hay incremento de lluvia siempre hay contaminación de aguas, especialmente en los sitios en donde no hay un abasto de agua técnicamente elaborado. Se presentan enfermedades diarreicas agudas. Hay que buscar la manera de ver, identificar los sitios esos, ver cómo se palla para evitar que pase eso. Enfermedades como la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la paratifoidea y el cólera, que pueden derivarse de una eventual situación de desabastecimiento de agua, ya sea porque colapsen los sistemas de captación, hay un derrame, se produce una situación excepcional. Igualmente se producen riesgos para la seguridad alimentaria y nutricional. Claro, hay inundación, las vías de comunicación se cortan, los sistemas de producción de alimentos agrícolas igualmente disminuyen. Entonces las autoridades, tanto las sanitarias como las municipales de esta zona del departamento de Bolívar, tienen que estar muy pendientes para evitar que esto pase. Se produce, por ejemplo, un momento en las agresiones de animales potencialmente transmisores de rabia. La gente, si hay inundación, va y se aglomera en espacios cerrados. Entonces está el perro, de pronto te levantas, pisaste el perro, el tuyo, del vecino o un perro callejero, y por supuesto la primera reacción del animal cuando tú lo pisas es morderte, es su elemento de defensa. Pero también, por ejemplo, otros animales como roedores, como
murciélagos ante la inundación también buscan sitios en donde guarecerse, en donde eludir el efecto que le producen las aguas, que no lo dejan estar en ninguna parte. Todos estos animales son potencialmente transmisores de rabia. Por eso, una recomendación muy especial a la gente: vayan y vacunen a sus perros, vayan y vacunen a sus gatos, vayan y vacunen a sus animales domésticos. Esto no es alarma, o sea, esto no va a pasar mañana, pero puede en un momento determinado suceder. Las cosas están diciendo que están bajando los elementos naturales que dicen que podría suceder un fenómeno bastante agudo como ha ocurrido en años anteriores. Igualmente se presentan incrementos de las infecciones respiratorias agudas. La gente se enferma mucho por ocasión de que están mojados, de que están en un ambiente acuoso que no es el permanente y natural del hombre. Alergias respiratorias y rinitis. Es necesario que se tomen medidas por parte de las autoridades y que se instruya a las personas sobre cómo prevenir esto. En zonas de inundación, eso siempre lo hemos visto, lo conocemos, especialmente los que vivimos en zonas aledañas a ríos y zonas inundables, que se presentan los accidentes ofídicos. Claro, se inunda y la culebra sale a buscar en dónde meterse. No solamente un sitio seco, sino caliente. Su sistema biológico no son animales de sangre caliente, tienen que buscar en dónde guarecerse. Entonces hay que estar, cuando hay inundación, muy pendiente, por ejemplo, de los equipos eléctricos como las neveras, las estufas, los sitios que generan calor debajo de los carros, que se hayan parqueado, porque ellas, para poder sobrevivir, para que su sistema circulatorio sanguíneo funcione, tienen la necesidad de estar buscando fuentes de calor para que eso se active. Igualmente, las picaduras de los animales ponzoñosos, los alacranes, todas las arañitas que son venenosas, salen también a buscar un sitio seguro. Se produce esto. Las ratas, que como ya dijimos, también se van a donde están los hombres con sus orines, transmiten la leptospirosis, y una enfermedad que no es muy conocida, por lo menos en lo que es el esbozo público, que son las enfermedades riquenciales, que son aquellas transmitidas por la garrapata y por otras. Señor Luis, bueno, esos son los riesgos que usted menciona, pero ¿cómo prevenir ese tipo de cosas? ¿Cómo se le instruye a la comunidad para que, por ejemplo, evitar que una rata se le meta en la casa o que los alacranes y todo eso? ¿De qué manera se visitará las viviendas? ¿Qué será para que la gente tenga conocimiento de cómo contrarrestar ese tipo de riesgos? Bueno, esencialmente la limpieza. Si usted en su casa tiene higiene, ¿sí? Si usted tiene en su casa higiene, no tiene por qué haber ese tipo de roedores. Siempre lo va a haber, pero en menor cantidad. En segundo lugar, pues bueno, mantener los elementos de cocina, los elementos de uso bien tapados. En el mercado están, y a muy bajo costo, artefactos para guardar eso. Hoy esencialmente el tema de transmisión de enfermedades como la leptospira no es un problema de desaseo en las casas, en donde se hace un mal depósito de los residuos, especialmente de cocina, y entonces esto se acelera en el momento en que hay una inundación. ¿Por qué? Porque ellas también salen huyendo del agua y están buscando lugares seguros, y lugares seguros, además, como las casas donde encuentran comida, pues son muy agradables para ellas. Luis, ¿tienen ustedes algún funcionario permanente de la Secretaría Departamental aquí que esté coordinando todas estas acciones, actividades? Bueno, la autoridad sanitaria del municipio, en este momento el secretario de Salud, que es el doctor Javier Payares, funcionario muy competente, bajo la dirección del alcalde Pedro Olí, que es un funcionario y una persona también bastante comprometida. Por fuera de eso, están todos los funcionarios de la Secretaría de Salud del departamento de Bolívar. Tiene aquí una persona, la licenciada Carolina Guerra, que está encargada de varios temas, entre ellos lo que es la participación social y el seguimiento con las actividades que realizan los técnicos en materia de control y prevención de las enfermedades transmitidas por vectores. Muy bien. 8:25 minutos, gracias entonces a Luis, ya para terminar. Luis. Sí, dos cositas más. Eventos que se podrían presentar en esto: aumento, por ejemplo, en la demanda de los servicios de salud por efectos traumáticos. La gente se resbala, se cae, va por un monte, se bulla porque no está viendo en dónde está, y por las infecciones respiratorias agudas. Puede en un momento determinado la inundación, por todas las cosas que eventualmente podrían pasar,
suceder reducción, por ejemplo, en la disponibilidad de agua de uso hospitalario en los hospitales y en los centros de salud. Los directores y los gerentes de hospitales tienen que estar muy pendientes a esto. Igualmente se puede afectar la infraestructura hospitalaria por inundaciones, por deslizamiento, por vendavales, por desbordamiento de ríos y quebradas. Igualmente puede haber dificultad en el acceso a los servicios de salud y desabastecimiento de la red hospitalaria por afectaciones en las vías y en los medios de comunicación. También en los sistemas de alcantarillado por anegamiento y por obstrucción de los drenajes. En virtud de esto, Elder y Jorge se deben inmediatamente hacer planes de contingencia y articular con otros actores, esto es los consejos departamentales y locales de gestión de riesgo y desastre, en consonancia con lo que dice la circular conjunta 040 del 2014. Estar preparados es evitar que todas estas cosas que hemos enumerado aquí nos puedan pasar, y ya no solamente una responsabilidad de la autoridad sanitaria, tanto del orden nacional, departamental y local, sino de la propia gente implementando sus medidas de seguridad. Muchas gracias. Muy bien. 8:25 minutos en La Matraca, fin de semana.